Imagina que el tiempo no es una línea que avanza nada más sin detenerse, sino más bien un tejido que es flexible, que podría doblarse, romperse o también abrirse en senderos paralelos. La ciencia nos ha dado muchas pistas, como por ejemplo la relatividad de Einstein, que nos enseña que el tiempo se ralentiza para quienes viajan a velocidades extremas, y los experimentos cuánticos nos han dejado entrever que pasado, presente y futuro podrían coexistir en formas que todavía no entendemos. Y al mismo tiempo, la historia está llena de relatos extraños, de fotografías con objetos anacrónicos, testigos que aseguran haber vivido saltos de minutos o también años, pero en cuestión de segundos. Y sobre todo, teorías de agujeros de gusano que conectarían dos momentos distintos como si fueran habitaciones vecinas. Y la pregunta es, ¿esto es coincidencia? ¿Son ilusiones o señales de que el tiempo no es tan rígido como pensamos? Entre la física, las leyendas y lo inexplicable, el misterio todavía sigue ahí. Y estoy hablando de los viajes en el tiempo. Era el 30 de agosto del 2006, un día soleado y sin nada fuera de lo normal. Norbisk regresaba a casa después de una jornada de trabajo, pero al entrar a su cocina notó agua en el piso, una pérdida bajo el fregadero. Sin pensarlo demasiado, buscó sus herramientas y abrió las puertas del gabinete y se dispuso a reparar la fuga. Pero lo que empezó como una tarea común y corriente se transformó en algo inexplicable. Mientras estaba inspeccionando las tuberías, notó que parecían estar más lejos de lo que él recordaba, como si el espacio se hubiera alargado dentro de ese mueble. Intrigado, se fue metiendo más y más, hasta que el túnel ya parecía no tener un fin. De pronto, al fondo vio una luz brillante. En su relato, Norbisk cuenta que al alcanzar aquella luz, lo inexplicable ocurrió. Según sus palabras, dice: cuando llegué, estaba en el futuro. Me encontré conmigo mismo como a los 72 años. Era el año 2042 y es así como una simple tarea doméstica lo llevó a estar cara a cara con su yo del futuro. Hakan después describió el encuentro con detalle, con una mezcla de sorpresa y fascinación. Dice que ambos se miraron incrédulos, pero pronto empezaron a conversar. Para estar seguro de que aquel hombre era realmente él, Norbisk comenzó a hacer preguntas muy personales, detalles de su vida que nadie más podía saber a excepción de él. Para su sorpresa, el futuro Hakan conocía todas las respuestas. Recordaba dónde escondía sus pertenencias cuando era niño y hasta mencionó un partido de fútbol en el verano de 1988. Lo sabía todo, incluso tenía el mismo tatuaje, aunque el de él ya estaba un poco más descolorido, según sus palabras. Ese detalle del tatuaje fue uno de los más comentados en su historia, porque quedó registrado en video que grabó con su celular. En las imágenes, que sí, son de muy mala calidad, se ve como ambos están mostrando sus tatuajes idénticos, uno con tinta fresca y el otro desgastado por el tiempo. Los dos sonríen y conversan con mucha naturalidad, como si el encuentro no fuera un choque de dos tiempos, sino como algo más cotidiano. Sé que muchos pensarán que soy un mentiroso, pero no me importa. Lo grabé para demostrarlo, y es lo que tengo. Esto lo escribió Hakan en su blog, junto con el video y la narración de todo lo que había ocurrido. La historia explotó en internet en cuestión de días. Foros, blogs y medios comenzaron a hablar del hombre que decía haberse encontrado con su versión futura. Algunos creían firmemente que aquello era real, argumentando que el video parecía demasiado natural como para una falsificación en el año 2006, porque se supo que Machine Films, una productora, había contactado a Norbisk para hacer un documental sobre su historia. Lo que encendió las alarmas fue descubrir que este proyecto estaba patrocinado por AMF, una aseguradora sueca especializada en fondos de pensiones. ¿Y esto sería una casualidad o una campaña de marketing muy ingeniosa? AMF, una empresa que estaba centrada en la planificación para el retiro, estaba justo detrás de una historia sobre alguien que se encuentra con su yo jubilado en el futuro. Para muchos, esa conexión era demasiado conveniente.
Aunque no hay pruebas definitivas de que todo esto fuera una campaña publicitaria diseñada desde el inicio, esta relación hizo que el relato de Hakan perdiera credibilidad. Lo que al principio lo consideraban como una prueba de viajes en el tiempo, ahora lo veían como una pieza creativa para vender un mensaje sobre nuestro futuro. Y aún así, la historia no se desvaneció, al contrario, se convirtió en una leyenda moderna sobre viajes temporales. El video de Hakan sigue circulando y aunque su calidad es baja, sigue despertando la misma curiosidad de siempre. Algunas personas creen que, aunque parte de esta historia haya sido aprovechada como marketing, algo extraño pudo haber ocurrido. ¿Y si aquel túnel en el fregadero no era una simple fantasía? ¿Y si por unos minutos logró ver su versión futura de sí mismo? Hasta el día de hoy, el caso de Hakan Norvik es considerado una mezcla entre mito viral, misterio sin resolver y ejemplo de cómo una historia puede dejar huella en la cultura popular. Y es que su relato sigue invitándonos a pensar que lo imposible puede llegarse a ser realidad. Porque al final de todo esto, no solamente la duda de si es verdad o es mentira nos cautiva, más bien la posibilidad de que este tipo de eventos pueda ocurrir en la cotidianidad. ¿Pero tú qué piensas? Los viajes en el tiempo son una de esas ideas que parecen muy difíciles de creer, pero que al mismo tiempo sentimos como demasiado cerca, como si algún rincón del universo ya fuera como una especie de realidad. Se trata de algo tan simple de imaginar, pero muy difícil de explicar. Por ejemplo, moverte hacia el pasado o saltar hacia el futuro, como si el tiempo fuera un camino con muchas bifurcaciones visibles esperando a que tú elijas la correcta. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha sospechado que el tiempo no es tan lineal como siempre nos lo han hecho creer. Muchas culturas hablaban de lugares donde las horas parecían perderse o distorsionarse, y de estos casos tenemos muchos aquí en el canal. Pero por ejemplo, los celtas contaban historias de viajeros que se adentraban en montes o colinas sagradas y al regresar descubrían que el mundo ya había cambiado, como si se hubieran dormido un siglo en apenas una noche. En Asia, los relatos de los monjes que entraban en trances tan profundos que despertaban años después sin haber envejecido, alimentaban la idea de que el tiempo podía doblarse como si fuera una tela invisible. Incluso en nuestras raíces, por ejemplo en los pueblos originarios de América, hablaban de cuevas o montañas que no eran simples formaciones de piedra, sino más bien puertas al tiempo. Sitios donde un viajero podía perderse durante lo que parecía ser minutos, pero al salir encontraban que ya todo había cambiado, como si la vida hubiera recorrido sin él o sin ella. Y lo más intrigante de todo esto es que con el paso de los siglos esa sensación no desapareció. Hoy la ciencia nos dice que el tiempo no es tan rígido como pensamos. Ahorita mencionábamos un poquito a Einstein, pues él también nos habló de que el tiempo es una dimensión más, algo que puede estirarse o comprimirse en ciertas circunstancias. Y aunque no tengamos máquinas del tiempo como en las películas y todo esto, sabemos que la percepción del tiempo puede cambiar, que la física permite teorías que se acercan peligrosamente a lo que antes eran mitos. Y es que, a ver, los viajes en el tiempo no son una fantasía, no son un producto de películas ni nada. Si se ponen a pensar, esto es un reflejo de un deseo humano por alcanzar lo que no podemos gobernar todavía o que no podemos controlar. Por ejemplo, devolver un momento hacia algo que queremos cambiar o adelantar para saber más de lo desconocido. Y ahí, entre lo que creemos imposible y lo que apenas comenzamos a entender, es donde vive el verdadero misterio. Y en este tema existen un montón de definiciones, porque para hablar de viajar en el tiempo no solamente es imaginarnos en la máquina y ya, escogiendo la fecha a la que queremos ir. Esto es abrir una caja de preguntas donde cada respuesta parece crear otra duda más grande. Y ahí es donde entra algo muy curioso que les quería traer el día de hoy, que son las paradojas del tiempo. Y esto se traduce como si el propio universo nos pusiera trampas para que evitemos jugar con él. Dentro de los más importantes están la paradoja del abuelo. Esta paradoja es la más famosa también y suena tan sencilla pero asusta al mismo tiempo. Imagina que viajas al pasado mucho antes de que tu familia existiera y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela. Si lo logras,
tú jamás nacerías. Pero si nunca naces, ¿cómo es que viajaste al pasado para evitarlo? Es ese tipo de cosas. Es como una especie de bucle roto, un círculo que se va mordiendo como a sí mismo. Para ponerlo en un ejemplo un poquito más claro. Imagínate que retrocedes al pasado con la intención de destruir, no sé, la primera computadora donde escribiste algo muy vergonzoso. Si lo haces, ese hecho vergonzoso nunca va a existir, pero si nunca existió, ¿cómo supiste que tenías que viajar al pasado para destruirlo? Este tipo de paradojas nos hace preguntarnos si el pasado realmente es algo que se puede alterar o si tal vez está como blindado para que cualquier intento de cambiarlo pues termine siendo inútil y siga su curso natural. Otra paradoja muy interesante es la del bucle causal. Esta es la más extraña, y aquí el problema no es que algo se cancele, sino más bien que no tiene un inicio claro. Por ejemplo, imagina que alguien aparece en tu casa de repente y te entrega un libro con todos los secretos del futuro. Pasan los años y tú, muy curioso, decides viajar al pasado para entregárselo a tu yo del pasado, el mismo día que lo recibiste por primera vez. Entonces, ¿quién escribió el libro? Nadie. El libro simplemente existe, atrapado en un ciclo eterno sin un creador real. Pero otro ejemplo un poquito más fácil de digerir, yo creo que sería alguien, por ejemplo, que una persona del futuro te enseña una canción y tú la grabas. Y décadas después alguien viaja al pasado y la canta para la persona del futuro que, pues en primer lugar te la enseñó. La canción no tiene un autor, solamente se repite como si fuera una especie de eco. Este tipo de paradoja sugiere algo muy extraño. Y si algunas ideas, inventos o historias de nuestra realidad están en ese mismo bucle, y si algunas cosas nunca fueron creadas sino que realmente nomás aparecieron en el tiempo y ya. Para entrar a la siguiente paradoja hay que poner mucha atención porque yo creo que a todos se nos va a volar mucho la cabeza. Es la paradoja de la predestinación. En esta paradoja, no importa lo que hagas, todo lo que intentes cambiar del pasado termina siendo la causa de que ese pasado suceda. Imagina, por ejemplo, que viajas al pasado para evitar un accidente de tráfico que marcó tu vida. Haces lo imposible para cambiarlo, le avisas a las personas y un montón de cosas. Pero en ese proceso, tus acciones mismas terminan siendo el motivo exacto por el que todo esto ocurre, como si el destino se estuviera burlando de ti. Pero supongamos que alguien viaja al pasado para evitar que se construya una máquina peligrosa. Al dar información para detenerla, esas mismas palabras inspiran a científicos para que la construyan, y sin saberlo, tú fuiste el origen de aquello que querías destruir. Esta paradoja nos lleva a una idea todavía más extraña. Tal vez cada acción está conectada como por piezas, como si fuera una especie de engranaje, y cuando mueves una, simplemente terminas impulsando a las otras. Las paradojas del tiempo son como una especie de grietas en nuestra lógica. Nos recuerdan que el tiempo no es tan sencillo, sino un misterio que tal vez nunca podremos manipular sin pagar un precio. ¿Qué pasaría si algún día alguien descubre cómo viajar al pasado? ¿Ustedes piensan que el universo lo permitirá o se doblaría para proteger su propio equilibrio? A veces las historias más extrañas no nacen en un laboratorio, ni tampoco en un archivo desclasificado. A veces simplemente aparecen, como si el tiempo se abriera por un instante y dejara pasar algo que no debería estar ahí. Y eso fue lo que sucedió, al menos según los testigos. Una tarde cualquiera en las calles de Kiev, en el año 2006, un hombre desorientado caminaba por el centro de la ciudad. Vestía con elegancia, pero su ropa era de otra época. Traje oscuro, peinado clásico, una cámara colgando en el cuello, de esas que ya no se ven. Lo más curioso no era su apariencia, sino su confusión. Preguntaba por calles que ya no existían, buscaba nombres que ya nadie recordaba. Y cuando la policía se le acercó para ayudarle, él respondió con toda naturalidad: mi nombre es Sergei Ponomarenko y nací en 1932. Lo primero que hicieron fue pedirle su identificación, y eso fue el segundo factor más extraño, porque lo que entregó no era una credencial moderna ni un pasaporte electrónico. Era un documento soviético fechado en los años 50. Con su foto, sí, su firma también, y su nombre claramente escrito: Sergei Ponomarenko.
Las autoridades, muy desconcertadas, lo llevaron a una clínica psiquiátrica para evaluar si se trataba de un caso de confusión mental. Ahí fue examinado por un psiquiatra, el doctor Pablo Kutrikov, quien documentó el encuentro. Sergei mantenía su versión sin dudar absolutamente nada. Afirmaba que venía del año 1958. Decía que ese día había salido a caminar por la ciudad con la cámara en mano cuando de repente vio algo en el cielo. Un objeto brillante, metálico, suspendido sin moverse. Lo primero que pensó fue en captarlo con su cámara, pero antes de que pudiera oprimir el botón, algo extraño ocurrió. Una sensación extraña como de vacío. Y después, nada familiar. Los médicos lo escucharon entre el escepticismo y la curiosidad. Todo parecía una alucinación bien construida, hasta que mencionó que aún llevaba consigo el rollo de fotografías que había tomado. La cámara era un modelo soviético muy antiguo, pero perfectamente conservado. Un técnico fue el encargado de revelar el rollo. Y aquí es donde todo se pone más interesante, porque las imágenes eran reales. Mostraban escenas cotidianas de Kiev en los años 50, calles, edificios, gente, y en medio del carrete había una fotografía que sobresalía de las demás, idéntico al que Sergei estaba describiendo, redondo, metálico, suspendido en el cielo. También dentro del carrete había una imagen de una joven mujer que le identificó como su prometida, Valentina Kurish. Lo más extraño es que al buscar en los archivos encontraron que un hombre llamado Sergei Ponomarenko se había reportado como desaparecido en 1958. Su caso había quedado abierto hasta ese momento. Después de estas revelaciones, Sergei permaneció unos días más en observación. Los médicos querían comprender su historia o al menos encontrar una grieta. Pero entonces lo inesperado ocurrió. Un día simplemente desapareció. No hubo forcejeo, no hubo ventanas rotas ni puertas abiertas. Las cámaras de seguridad no mostraron nada anormal. Un instante estaba ahí y al otro su habitación estaba completamente vacía. Fue como si el mismo portal que lo había traído simplemente se lo llevara de nuevo. Durante un tiempo, el caso dio vueltas y vueltas por internet, en los foros de conspiración, en espacios dedicados a lo paranormal. Algunos lo tomaron como prueba definitiva de viajes en el tiempo, otros como una broma bien elaborada, y finalmente llegó la revelación. La historia de Sergei Ponomarenko fue rastreada hasta un programa de televisión ucraniano llamado Aliens, especializado en dramatizar eventos paranormales. Las imágenes, la entrevista, los documentos, todo había sido parte de una producción televisada. Y sin embargo, todavía hay algo que persiste, una sensación extraña. Porque aunque sabemos que eso fue una recreación, la historia no desaparece. Sigue todavía ahí en los rincones del internet. Y si Sergei sí fue real, y si la ficción no solamente fue una pantalla para esconder una historia todavía más profunda. El caso de Sergei puede haber sido desmentido, pero el misterio todavía está ahí. Porque a veces las mentiras más efectivas son aquellas que se parecen demasiado a la verdad. El caso de Sergei Ponomarenko parece una historia más de televisión, una dramatización cuidadosamente escrita para captar la atención de aquellos que aman los misterios. Pero lo inquietante no es lo que la historia cuenta, sino más bien cómo se siente. Porque si nos despegamos un momentito de si fue real o no, y en cambio nos preguntamos si esto podría ser posible, entonces lo que pareciera ser ficción se convierte en un hecho mucho más perturbador. En su relato, Sergei dice que simplemente caminaba por la ciudad como cualquier otro día, que sacó su cámara, vio en el cielo y quiso fotografiarlo, y que en ese instante simplemente desapareció. Ahora, la ciencia oficial diría que esto no es posible, pero si empezamos a escarbar un poquito, nos vamos a dar cuenta que sí existen posibilidades. Y es que la mayoría de nosotros piensa que el tiempo es como una especie de reloj, algo que avanza a un ritmo constante, siempre en la misma dirección. Pero volvemos a lo que dijo Einstein hace más de un siglo. Demostró que esto no es así del todo.
porque según su teoría, el tiempo es parte de algo mucho más grande que solamente el espacio-tiempo. Es como una especie de tejido invisible que lo envuelve todo. En ese tejido, el tiempo puede comportarse de formas extrañas, como si una persona se mueve lo suficientemente rápido, esto que ya sabemos a la velocidad de la luz y todo esto. Y no estoy hablando de teoría nada más, esto ya ha sido comprobado con relojes atómicos enviados al espacio. Los astronautas técnicamente envejecen más despacio que nosotros, y todo esto se conoce como dilatación temporal, y es la primera pista científica de que el tiempo sí puede ser manipulado bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿qué pasa si llevamos esa idea al extremo? Y si no estamos hablando de solamente segundos, sino más bien de décadas enteras. ¿Qué clase de energía o fenómeno podría causar un salto así? Porque si la relatividad nos enseñó que el tiempo es flexible, la mecánica cuántica nos muestra que la realidad es muy extraña. En el mundo cuántico, las reglas cambian muchísimo. Las partículas pueden estar en dos lugares a la vez y desaparecer y reaparecer en otro sitio sin atravesar el espacio entre ambos puntos. Algunas incluso parecen comunicarse entre sí mismas de forma instantánea, sin importar en qué distancia estén. Y hay una interpretación cuántica que sugiere que el tiempo, como nosotros lo entendemos, podría no ser lineal. Hay físicos como el teórico David Deutsch que han propuesto la existencia de universos paralelos, donde cada posibilidad que ocurre crea una nueva línea temporal. Y volvemos al caso de Sergei, si esto fuera verdad. ¿Qué pasaría si al tratar de fotografiar aquel objeto en el cielo, su conciencia o incluso su cuerpo entero fue absorbido por uno de estos saltos cuánticos? Y si no viajó en una máquina del tiempo, sino más bien por accidente, fue desplazado tal vez a otra línea temporal. En ese escenario, Sergei no sería un viajero en el tiempo como en un sentido clásico, porque no activó un botón, no puso la fecha ni nada, no tuvo control sobre la situación, simplemente cayó en eso. Y esto me lleva a otro punto que es muy interesante, los agujeros de gusano, o más bien conocidos como los atajos en el tejido del universo. Esta teoría habla sobre túneles hipotéticos que conectarían dos puntos diferentes del espacio-tiempo. Algunos físicos, como por ejemplo Kip Thorne, han planteado que, en teoría, podrían permitir no solamente viajar a lugares lejanos, sino que también a épocas diferentes. Pero si este caso fuera verdad, y lo voy a estar utilizando de ejemplo para explicar esto, si el objeto volador que Sergei vio no era un simple ovni, sino tal vez una especie de tecnología avanzada, natural o artificial capaz de doblar el espacio-tiempo. Hay relatos, incluso en la ciencia ficción, de naves que no se mueven a través del espacio sino a través del tiempo. No sería la primera vez que alguien vincula los ovnis con estas distorsiones temporales. Entonces, si el ovni era un umbral tal vez, y si la fotografía que quiso tomar simplemente lo convirtió en un testigo. Si nos metemos al tema de los multiversos, entonces tal vez una persona, como en el caso de Sergei, pudo haber sido un error del sistema, un desliz, una persona que apareció donde no le correspondía. Y sí, el caso de Sergei ya se dijo que era ficticio, pero como estos casos hay un montón más. Recordemos rápidamente el caso de Steve Kubacki, que desapareció por 12 meses mientras esquiaba. Yo creo que todas estas historias nos obligan a ver el tiempo de una forma muy diferente como la que creemos. En 1995, Mike Marcum era un joven estadounidense de poco más de 20 años. Vivía en Missouri y estudiaba en la universidad. No era un científico profesional, pero tenía una obsesión: entender cómo manipular el tiempo. Todo comenzó con un experimento muy modesto. Marcum comenzó a construir un dispositivo capaz de generar campos electromagnéticos potentes, no para alterar el tiempo, al menos no al principio, sino más bien por pura curiosidad científica. Pero algo salió diferente. Mientras manipulaba un transformador y un motor eléctrico de baja frecuencia, notó un fenómeno extraño, una especie de arco de luz que parecía flotar brevemente frente a su máquina. Según él, no solamente era un chispazo, había algo más en ese destello, algo que no encajaba con la física que él conocía. Entonces empezó a pensar que estaba frente a una distorsión del tiempo. Y como sucede en este tipo de historias, una pequeña sospecha se convirtió en una obsesión.
Convencido de que había encontrado algo real, Markham decidió construir lo que él llamaba un generador de vórtices y utilizó lo que tenía a la mano y lo que no. Entre los materiales, utilizó un transformador que robó de una planta de energía eléctrica. El campo electromagnético que se logró generar fue tan intenso que, según su relato, pudo alcanzar una tuerca de metal dentro del campo y observar cómo desaparecía por unos segundos, para luego reaparecer en otro lugar. Ese momento fue decisivo para Markham. Creyó que estaba a punto de construir una máquina del tiempo funcional, pero la emoción no duró mucho. La policía local rastreó el transformador robado, lo arrestaron y pasó un breve tiempo en prisión por delito. Para muchos, la historia ya terminaba ahí. Para Markham, apenas era el primer intento. Al salir de la cárcel, Mike no se detuvo. En lugar de abandonar su proyecto, lo reinició con mucha más ambición. Fue entonces cuando se presentó en el programa de radio Coast to Coast, conducido por Art Bell, un espacio conocido por abrir el micrófono a todo lo que la ciencia convencional prefiere evitar. En esa entrevista, Mike contó su historia al aire y explicó que estaba construyendo una nueva máquina, más grande, más precisa y más poderosa. Detalló que su nuevo dispositivo utilizaría un generador de campos electromagnéticos de altísima potencia y de 2 grandes bobinas de Tesla, con la intención de crear lo que él describía como un portal en el espacio-tiempo. Lo más sorprendente de aquella entrevista no fue la convicción de Mike, sino que pidió ayuda al público para continuar su trabajo. Y curiosamente, la ayuda llegó. Oyentes del programa le enviaron dinero, piezas electrónicas, bobinas, herramientas. La audiencia, movida por la intriga y también por la posibilidad, decidió convertirse en parte del experimento. Y Mike fue claro con sus intenciones. Esta vez no solamente quería enviar objetos a través del portal, sino entrar él mismo. Después de su aparición en la radio, la historia de Mike se convirtió en un tema de conversación en foros de internet, en llamadas nocturnas y círculos de aficionados a lo imposible. Pero en 1997 sucedió lo inesperado. Mike Markham desapareció sin dejar rastro. No hubo despedidas, no hubo comunicados, simplemente dejó de existir. Las teorías no tardaron en aparecer. Para algunos, su máquina efectivamente había funcionado. Había cruzado el portal como lo prometió, pero no logró regresar. Para otros, había sido un experimento fallido. El vórtice se destabilizó y lo hizo desaparecer de forma irreversible. Nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó. Pero otra teoría sugiere que la desaparición fue voluntaria. Tal vez, cansado del escepticismo o abrumado por la presión, decidió irse por su cuenta con todo el dinero. Incluso hay quienes creen que fue silenciado o también vigilado por autoridades gubernamentales, alarmadas por los experimentos de un civil sin licencia manipulando campos de energía extremos. Y aquí es donde la historia toma un giro todavía más extraño, porque años después comenzó a circular un informe de la década de 1930 sobre un hombre hallado sin vida sobre un puente en California. Lo que llamó la atención es que llevaba un objeto metálico con él, similar a un teléfono móvil moderno. No se logró identificar a esta persona y nunca se supo cómo realmente llegó ahí. Algunos vincularon este informe con Mike. Plantearon la idea de que, en efecto, su experimento lo había transportado al pasado y que terminó sus días atrapado en una época que no comprendía. Y de esto claramente no hay pruebas ni conexiones reales entre ambos casos, pero como en todas estas historias, a veces basta un cabo suelto para que el mito siga creciendo. Y no todos se dejaron llevar por el misterio. Muchos científicos y expertos en electromagnetismo han analizado este caso y sí que concuerdan con algo. Los campos electromagnéticos caseros por sí solos no son suficientes para alterar el tiempo, pero para crear un portal se requeriría manipular fuerzas enormes como gravedad extrema, energías negativas o incluso acceder a fenómenos como agujeros de gusano. Tal vez Mike nunca viajó en el tiempo,
Tal vez solamente fue un joven con demasiadas ganas de descubrir algo que la ciencia aún no sabe explicar, pero en ese intento dejó una pregunta abierta que hasta el día de hoy nadie ha podido responder del todo. Y si lo logró, es posible que tal vez no supimos cómo buscarlo. La historia de Mike Marcum podría parecer una simple anécdota sobre un joven con demasiados sueños grandes, pero también podría ser una especie de advertencia si lo piensan bien, porque aunque su máquina jamás fue verificada por la ciencia y su desaparición sigue sin respuesta, hay algo con su relato que toca una fibra muy sensible, la posibilidad de viajar en el tiempo, aunque sea teóricamente, pues no estamos tan lejos como lo creemos. Y es que la física, en sus rincones más abstractos, ya ha empezado a abrir pequeñas grietas en lo que nosotros conocemos como el tiempo. Algunos físicos han planteado que si se lograra generar un campo gravitacional lo suficientemente intenso, como por ejemplo el de un agujero negro, teóricamente sería posible conectar los dos puntos lejanos del tiempo y también del espacio. Y Mike no tenía un acelerador de partículas ni tampoco accesos a singularidades gravitacionales, tenía cables, bobinas y una convicción de que un campo electromagnético era suficiente para abrir un portal. Tal vez estaba muy equivocado. O tal vez, como en tantos experimentos revolucionarios, simplemente descubrió algo sin entender lo que estaba haciendo. Porque si algo nos enseña casos como este es que para viajar en el tiempo no necesitamos una nave futurista. A veces solamente necesitamos un error en el momento exacto, en el tiempo exacto, que eso se puede traducir a un montón de ideas que pueden ser demasiado peligrosas como para intentar replicarlas. Dentro de todo este tema hay un estudio muy interesante que se los quise traer el día de hoy, porque hablando de todas las posibilidades y utilizamos máquinas para viajar en el tiempo, de esas ruidosas, con luces, tal vez los viajes en el tiempo son más sencillos de lo que pensamos. ¿Cómo podríamos detectar a un viajero del tiempo? En el año 2014, investigadores de la Universidad Tecnológica de Michigan decidieron mirar un poquito más hacia lo desconocido, y no con telescopios ni aceleradores de partículas, sino con algo mucho más cotidiano: los buscadores, las redes sociales y motores de indexación. La idea era muy simple como brillante también. Si en algún momento alguien viajara al pasado y decidiera, por descuido o por lo que ustedes quieran, mencionar un evento que aún no hubiera ocurrido, esa información quedaría atrapada en algún rincón de la web, y si el contenido había sido publicado antes del suceso, entonces tal vez nos enfrentaríamos a una evidencia indirecta de un viajero en el tiempo. El experimento a muy grandes rasgos intentaba buscar lo imposible en lo cotidiano. Y estos dos científicos no intentaron explicar cómo funcionaría una máquina del tiempo. No hablaban como de física avanzada ni de tecnología futurista. Su enfoque era un poquito más práctico, casi detectivesco, hagan de cuenta. Buscaron huellas digitales de alguien que supiera mucho más de la cuenta. Para hacerlo, seleccionaban dos eventos inesperados y ampliamente cubiertos por los medios. El descubrimiento del cometa Ison fue anunciado oficialmente el 21 de septiembre del 2012. Por ejemplo, otro evento, la elección del Papa Francisco, ocurrirá el 13 de marzo del 2013. ¿Y por qué estos dos eventos? Porque eran hechos imposibles de predecir con certeza. Nadie podía saber exactamente sobre el cometa antes de que los astrónomos lo detectaran, y nadie podía haber adivinado el nombre Francisco de un papa sin precedentes en la historia moderna. Y si alguien ya lo había dicho antes, para probar su teoría utilizaron dos modelos: la búsqueda reactiva. Para probar esta teoría utilizaron dos métodos: la búsqueda retroactiva en redes sociales. El primer paso fue sumergirse en Twitter, escarbando entre millones y millones de publicaciones anteriores a los eventos. Buscaban menciones de términos muy específicos, por ejemplo cometa o papa o algo así. Y todo esto en tweets publicados antes del 21 de septiembre del 2012. El objetivo era muy claro: una publicación simple que se anticipara algo que todavía no había pasado. El segundo enfoque fue más amplio. Utilizaron herramientas de búsqueda avanzada en Google, configurando filtros para detectar páginas web públicas antes de esas fechas clave.
Querían saber si en algún blog perdido por ahí, un foro olvidado o algo por el estilo, alguien había mencionado esos 2 eventos antes de tiempo, porque esa sería la única forma en la que un viajero en el tiempo podría haber dejado una pista por error. Pero desgraciadamente este experimento falló. Los resultados de este estudio pues fueron muy claros. No se encontró ninguna evidencia concluyente de que existieran viajeros en el tiempo que hayan dejado rastros digitales en relación al cometa y al Papa. Y no había ningún tuit fuera de lugar, ninguna página misteriosa, nada. Y todo esto no concluyó en que los viajes en el tiempo fueran imposibles. Solo reconocieron que en esa muestra limitada del mundo digital pues no encontraron huellas, porque recordemos que nada más fueron 2 eventos. Este modelo se puede replicar en infinidad de eventos. Hay muchos eventos publicados en internet que pueden ser pistas que estén sueltas por ahí. Porque si un viajero en el tiempo fuera lo suficientemente cuidadoso, probablemente evitaría escribir algo comprometiéndose en redes sociales o cosas del estilo. Porque si estuvieran aquí entre nosotros, yo creo que fuera algo muy lógico no meterse a redes sociales y publicar cosas nada más. Este tema yo creo que es de los más fascinantes dentro de todo el ámbito, no solamente científico, sino también como de fenómenos extraños que pueden suceder, y lo hemos visto en infinidad de casos, tanto en el Missing 411, en bosques que pueden ser como líneas temporales o saltos temporales de personas que aparecen meses después sin un signo visible de envejecimiento, con la misma ropa. Hay muchos cabos sueltos en este tipo de temas. ¿Crees que todo esto ya es posible al día de hoy? ¿Crees que todavía nos faltan algunos años más para descubrir el verdadero viaje en el tiempo? Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito y compartirlo para poder llegar a más personas. Como siempre, ya sabes que mis redes sociales te las voy a dejar por aquí por si me quieres ir a seguir por allá. Recuerda que también los miembros del canal ya están activos por si te quieres unir. Aquí abajo hay una opción y puedes seleccionar la que más te guste. Y todo el contenido nuevo de esta temporada está en Spotify también para que vayas a seguir por allá si no estás suscrito todavía. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.